Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. La historia de la historia. La memoria evanescente. Hay sucesos que exigen ser recordados. Se rehúsan a seguir en gavetas polvosas. Empecinados buscan la luz. Trepan como plantas. Encuentran una voz y se imponen. Le inoculan la pulsión de aprender y de contar. Así me ocurrió con los acontecimientos mexicano-japoneses de febrero de 1913 durante la Decena Trágica. En esos aciagos días, el encargado de negocios ad interim de Japón, Horiguchi Kumaichi, acogió, salvó y consoló, con riesgos reales para su vida y la de los suyos, a la esposa, padres y 2 hermanas del presidente Francisco I. Madero. La Ciudad de México vivió entonces jornadas de terror, las más sangrientas desde la conquista. Para los acosados, los peligros eran graves, escasos los amigos fiables. Leí en la prensa del 27 de febrero de 2015 que la Cámara de Senadores homenajeó por unanimidad al diplomático y a la comunidad japonesa en México, por hechos trascendentales en la historia de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Los consideró ejemplo de humanismo y valentía. En el decreto correspondiente determinó extender este reconocimiento a su homóloga, la Cámara de Consejeros de aquel país, al gran pueblo japonés y a los descendientes de Horiguchi Kumaichi. La iniciativa fue presentada por el senador por Chihuahua, Patricio Martínez. El Pleno resolvió develar una placa alusiva en el recinto parlamentario y ordenó que se investigase más sobre el episodio. La nota me causó sorpresa e interés. Habiendo sido designado embajador de México en Japón, en esas fechas estaba en curso el proceso de ratificación por el Senado. Ello me obligaba a estudiar, desde diversos ángulos, los vínculos antiguos y contemporáneos con aquel país. De otra parte, coincidió que mi esposa, María del Carmen Madero Vega, Mara, fuera descendiente de la familia que encontró asilo en la legación japonesa. Julio, su abuelo paterno, fue hermano del presidente Madero. La marcha de la lealtad y el asilo japonés a los Madero. Busqué en la coloquialmente llamada Carpeta País de la Cancillería. Contiene una compilación de los temas más relevantes de la relación bilateral, incluidos los episodios históricos destacados. La única referencia que encontré sobre Horiguchi Kumaichi fue que estuvo a cargo interinamente de la legación de Japón de 1909 a 1913. No aparecían menciones de los hechos referidos en el decreto senatorial. Su nombre no figuraba en la lista de los japoneses condecorados por México. Consulté algunos libros sobre esa fase de la Revolución Mexicana. Las referencias son marginales. En cambio, son prolijos sobre lo ocurrido la mañana del domingo 9 de febrero de 1913, cuando estalló el segundo intento de golpe de Estado de los generales Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón contra el gobierno maderista. El presidente encabezó la llamada Marcha de la Lealtad. Acompañado de cadetes del Colegio Militar, salió del castillo de Chapultepec hacia Palacio Nacional. En una escena épica, montó un hermoso caballo blanco y arengó a los aspirantes a oficiales a defender las instituciones republicanas. Así lo pintó alegóricamente Juan O'Gorman en su famoso y colorido mural. La vida de los familiares directos del presidente Madero estaba en riesgo. Esa misma tarde, en medio de la zozobra, encontraron refugio en la legación japonesa. Algunos amigos historiadores especialistas de ese periodo me comentaron que el otorgamiento del asilo quedó registrado, aunque menos sus pormenores. Recurrí al padre de Mara, Ruy Madero García, lector de estos temas desde su juventud. Me confirmó que sus abuelos paternos, don Francisco Madero Hernández y doña Mercedes González de Madero, así como Sara Pérez de Madero, esposa del presidente, y 2 hermanas de este, Mercedes y Ángela, encontraron protección en la misión japonesa, localizada en la colonia Roma. Los varones jóvenes, me dijo, se ocultaron o salieron de la ciudad. En un clima de profunda polarización había estallado la violencia.
El odio atizado contra el presidente Madero en los periódicos capitalinos y en los conciliábulos más o menos secretos se extendía a sus familiares y colaboradores. Cabía esperar lo peor. Comentó el ingeniero Madero que su tío Gustavo estaba a punto de salir hacia Japón en misión diplomática para agradecer la presencia de la delegación a las fiestas del centenario, para protegerlo con la distancia de los embates políticos y probablemente para negociar la compra de armamento como ya lo había hecho durante la revolución. Como es sabido, suspendió su viaje para socorrer a su hermano el presidente. Agregó que poco o nada sabía él sobre los motivos del jefe de la legación japonesa para brindar dicha protección, ni sobre lo que ocurrió en la sede diplomática. La atención, subrayó, se ha enfocado en los combates que se dieron en el centro de la capital durante las jornadas que siguieron. La decena trágica, me dijo, era un tema que estaba prohibido tocar en las reuniones familiares, sobre todo con mi tía Sarita. Ella siempre se rehusó a hablar sobre esos hechos demasiado dolorosos. Cuando los sobrevivientes mexicanos fallecieron, se perdió casi todo rastro de lo acontecido, concluyó. En los diarios o crónicas de los contemporáneos de Madero, tanto aliados como adversarios o extranjeros residentes a los que había tenido acceso, las menciones que encontré de Horiguchi fueron escasas. No había en la historiografía mexicana, hasta donde yo podía saberlo, un registro circunstanciado de lo ocurrido. Las crónicas de la antigua y rica relación bilateral México-Japón, tan cuidadosamente rescatadas, abordan el episodio con mayor amplitud, pero el tratamiento no puede ser detallado en obras que abordan 400 años de contactos. Alguien censuró en los archivos de la Cancillería las referencias a Horiguchi, posiblemente durante la Segunda Guerra Mundial. Después del conflicto se deslavó en México su recuerdo. Es mutable y evanescente en la memoria de los hombres. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. En esta nueva emisión vamos a abordar un texto que a mí me llamó mucho la atención. Yo escuché una referencia, una plática entre el locutor y un invitado en una estación de radio, en donde hacían mención a la decena trágica y particularmente señalan este libro, Un samurái en la Revolución Mexicana. Es un libro de Carlos Almada, un exmiembro del Cuerpo Diplomático Mexicano, que como menciona él mismo en esta introducción que hace a su libro, bueno, pues él fue nombrado para cubrir la Embajada de México en el Japón y se entera de este episodio pues de manera colateral. Y al investigar, bueno, pues él tiene el vínculo con la familia Madero, como ya lo menciona, con una de las sobrinas nietas de Francisco y Madero, y lo que descubre pues es un episodio sumamente interesante. Por momentos es pues muy tenso, es casi emocionante y llama mucho la atención de la manera como actuaron pues muchos de estos representantes internacionales frente a lo que fue este golpe de Estado de Victoriano Huerta en 1913. Recordemos que la decena trágica es justamente esta conspiración interna para golpear, para derrocar al presidente Francisco I. Madero después de su triunfo sobre Porfirio Díaz, que pues más bien Porfirio Díaz decidió no dar batalla, no dar mucha batalla más bien, y terminó por exiliarse. Sin embargo, pues gran parte de su gabinete, de su gente de confianza, militares que combatieron con él desde el siglo XIX, pues se quedaron en puestos de importancia dentro del gobierno de México. Se ha dicho, se ha polemizado mucho sobre la actuación de Madero en este sentido, en el que se confió demasiado, en el que por querer mantener las cosas con calma e irse despacito negociando desde adentro con los propios contrarios, con los propios opositores, adversarios, pues finalmente fue lo que le costó la presidencia y la vida. Sabemos, bueno, como ya se menciona en parte aquí, la decena trágica inicia el 9 de febrero, cuando un grupo de militares encabezados por Manuel Mondragón saca de la cárcel a Félix Díaz y Bernardo Reyes.
Bernardo Reyes, hay que señalarlo, padre de uno de los intelectuales mexicanos más importantes del siglo XX, el maestro Alfonso Reyes. Y bueno, estos dos generales, junto con Manuel Mondragón, militares de abolengo dentro de las fuerzas porfiristas, pues finalmente se rebelan en contra del gobierno democráticamente electo de Francisco I. Madero, encabezan esta rebelión, intentan tomar Palacio Nacional, ahí muere Bernardo Reyes, abatido, se atrincheran en la Ciudadela, y pues ahí empieza esta escena trágica, 10 días en los que hubo bombardeos que prácticamente destrozaron esa parte de la ciudad, ese primer cuadro de la ciudad, bombardeos. Recordemos incluso por ahí una fotografía de la escena trágica en donde se ve una subestación de estas tipo caseta amarillas grandes, elevadas, que era de la Mexican Light and Power Company y que terminó pues completamente agujereada, abollada, semidestruida por este fuego que se daba entre las tropas leales a Madero y los golpistas que en ese momento obedecían a las órdenes de Mondragón. Madero nombra a un militar que pues tenía mucho prestigio en ese momento como comandante militar para sofocar la rebelión. Se trata de Victoriano Huerta, quien en realidad lo que hace es que pacta en la Ciudadela con estos generales, con Mondragón y con Félix Díaz, y finalmente con el apoyo, qué raro, del embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, pues lo que organizan es este golpe de Estado y este derrocamiento violento en contra del presidente Madero. El 18 de febrero justamente Madero y Pino Suárez son arrestados en Palacio Nacional en una escena pues fuertemente violenta en donde hay disparos, hay gente corriendo para todos lados, militares que se enfrentan unos con otros, son detenidos. Están algunos días ahí, hasta el 22 de febrero, cuando son trasladados supuestamente para ser encerrados en la prisión de Lecumberri. Sin embargo, ahí son asesinados, tanto Madero como Pino Suárez, por estos golpistas. En la parte de atrás de lo que hoy es el Archivo General de la Nación, que hay hoy un parque en la parte de atrás del Palacio de Lecumberri, ahí fue donde se ejecutó de manera artera a estos dos personajes importantes de la Revolución Mexicana. Eso fue el hecho histórico que conocemos, que hemos pues repasado en la escuela, que hemos visto pues notas periodísticas, quizás hasta documentales. Hay un documental excelente de Paco Ignacio Taibo II que se llama Temporada de Sopilotes, que recrea justamente su propio libro del mismo título, que habla de todo este episodio de la decena trágica y particularmente una parte que a mí me conmueve y me hace helar la sangre, me hiela la sangre, que es la tortura y el asesinato de Gustavo Madero, ahí en la Ciudadela, después de que es detenido por justamente esta gente fiel a Victoriano Huerta. Pero bueno, este episodio de Japón, qué fue lo que ocurrió, qué hizo la legación japonesa para apoyar a la familia Madero, pues es muy interesante. No he terminado de leer el libro, hay todavía algunas partes que me faltan, sin embargo, he tratado como que de rescatar varios de los episodios más interesantes, y esto se debe a que el autor logra encontrar un diario de este señor, Horiguchi Kumaichi, y pues a través de la traducción que existe de este diario recrea junto con su propia investigación y testimonios de la familia Madero y de otros historiadores, trabajos sobre la época, logra recrear qué es lo que ocurre durante este episodio de la decena trágica y cómo pues los japoneses los diplomáticos japoneses ayudan a cuidar a la familia del presidente Madero. El autor, Carlos Almada, es doctor en Administración Pública por la Universidad de París II. Se desempeñó como embajador de México en Portugal y en Japón. Tiene experiencia profesional en administración municipal, estatal, federal e internacional. Obtuvo el Premio de Administración Pública en 1980. Fue director general del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas en Bruselas, en Bélgica, y ha sido profesor en la UNAM, en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Ha sido condecorado por 11 países y su libro más reciente es México-Japón, 130 años de relaciones diplomáticas, publicado por la Cancillería mexicana. Un diplomático de carrera y además con este interés y gusto por la historia. Entonces, bueno, vamos a continuar con la lectura de este texto, repito, muy interesante, y vamos a empezar ya abiertas las hostilidades en contra del gobierno de Madero y el papel que juega sobre todo Wilson como embajador de los Estados Unidos, moviendo las piezas del tablero en las sombras, o no tan en las sombras, pues apoyando a los golpistas, porque pues no eran tan útiles a los intereses del gobierno de los Estados Unidos o a las cúpulas de poder que manejaban el gobierno de los Estados Unidos en aquella época. Los informes del embajador Wilson al Departamento de Estado eran, en enero de 1913, de un pesimismo tan extremo que el secretario Knox dirigió un memorándum confidencial al presidente Taft para alertarlo de su carácter injustificado, sino en realidad engañoso. Bernardo Reyes y Félix Díaz siguieron complotando casi a la luz del día con sus partidarios civiles y militares. Su vida había sido respetada con un gesto admirable pero incongruente en el medio mexicano. El presidente Madero iniciaba, debilitado el año de 1913, 13 meses después de emprendido su mandato. La euforia de mayo de 1911 se había disipado. Cobraban factura dos pronunciamientos militares: el alzamiento orozquista, las rebeliones sociales, en especial la de Emiliano Zapata. Hay que recordar que el propio Madero acude personalmente a pedirle a Zapata que depongan las armas para pues poder iniciar lo que Madero decía iba a ser un gobierno justo, democrático, en el que se iba a tomar en cuenta a todos, pero que exigía a Zapata que depusiera las armas. Zapata se niega y a pesar de que le dice Madero, pues es que esto es por las leyes, se conoce aquella frase que le dice Zapata, pues aquí no hay más leyes que las muelles. Y pues prácticamente corre a Madero de territorio zapatista y se mantiene levantado en armas, ya que pues lógicamente veía que no se podrían hacer grandes cambios dada la postura del gobierno maderista de ser demasiado conciliador, incluso con las fuerzas que finalmente terminaron por derrocarlo. La pérdida de apoyos políticos y sociales, el desgaste causado por el peculiar interinato, antes de que llegara Madero al poder, recordemos, hubo un interinato con León de la Barra, y pues ahí hubo unos manejos en los que buscaban alargar los tiempos para evitar que la elección ya formal dejara como presidente a Francisco I. Madero. La desafección de un número creciente de oficiales militares, su indisciplina, el resentimiento de las élites porfiristas que actuaban con odio y ánimo de desquite, el acoso de la prensa y el progresivo talante intervencionista norteamericano. A pesar de todo, su caída no era ineluctable. Conservaba el control del territorio. Le eran leales la mayoría de los gobernadores y comandantes militares. Lo por venir se fraguaba en la capital. Los factores adversos enunciados no bastaban para explicar lo que ocurriría después. Y bueno, ya pasa el doctor Almada a pues hablarnos de lo que contiene el diario de Horiguchi Kumaichi. Dice este capítulo: la decena trágica en el diario de Horiguchi Kumaichi. Y bueno, aquí vamos a iniciar con domingo 9 de febrero de 1913, un día primaveral y espléndido. Los insistentes rumores del nuevo, inminente y varias veces pospuesto pronunciamiento militar para deponer al presidente Madero se concretaron la madrugada del 9 de febrero de 1913. A 2 meses y medio de la captura de Félix Díaz en Veracruz y a algo más de un año de la entrega del general Bernardo Reyes en Linares, Nuevo León, ambos intentaron otro golpe de Estado. Tampoco este culminaría exitosamente, aunque sus secuelas serían gravísimas. El golpe definitivo lo encabezaría el general Victoriano Huerta el 18 de ese mismo mes. La decena trágica, término que se refiere a las jornadas bélicas en la capital, no al proceso político-diplomático que culminaría con el encarcelamiento, deposición y muerte de Madero, inició en un día, entre comillas, primaveral y espléndido.
Así lo describió en su diario Horiguchi Kumaichi. Las noticias de que el centro de la capital había sido teatro de acontecimientos de armas fueron comunicadas al encargado de negocios ad interim, es decir, interinamente, de Japón, a las 7 de la mañana de ese día, por un amigo residente italiano de nombre Dante Cusi. Una ordenanza de la delegación de Austria, enviado por su ministro, confirmó los sucesos casi simultáneos. El diplomático nipón actuó con presteza. Apenas concluido el desayuno, me dirigí, acompañado de mi esposa, Madame Horiguchi, al castillo de Chapultepec, donde se hallaba sola la señora Madero, quien nos contó que el presidente había salido del castillo a caballo, acompañado de 50 cadetes del colegio militar. Doña Sara les comentó asimismo que después de serios encuentros con los rebeldes que duraron algunas horas, su esposo había logrado entrar en Palacio Nacional. La entrevista debió ocurrir cerca del mediodía, ya que hacia las 11 de la mañana de ese día el presidente pudo acceder a la sede del Ejecutivo. No se tiene registro de que Horiguchi Kumaichi haya ofrecido durante ese encuentro a la señora Madero asilo en la legación para ella y sus familiares, en el caso de que los acontecimientos lo hicieran necesario. Resulta verosímil que tal eventualidad haya quedado al menos implícita en la visita. El desplazamiento de los Horiguchi a la residencia presidencial fue, en todo caso, oportuno y pleno de significado. Una relación cordial unía a la familia Madero con el matrimonio Horiguchi. El jefe interino de la misión japonesa y Gustavo A. Madero se habían acercado afectivamente, como se desprende del diario de Kumaichi. Este reflejó en sus escritos una clara simpatía hacia el fornido parrense. Habían sido varias las despedidas hechas a Gustavo con motivo del viaje que preparaba para acudir en misión diplomática especial a Tokio. Madame Horiguchi, hay que mencionar, la esposa del encargado de la embajada japonesa, no era japonesa, era el segundo matrimonio, ya que la primera esposa había fallecido, y esta segunda esposa, de origen pues ya occidental, fue la que como que le dio este enfoque más plurinacional a las relaciones que estaba teniendo Japón. Eso a mí me parece muy destacable, porque no hay que olvidar que Japón era, y de alguna manera lo sigue siendo, una nación que de repente se cierra mucho a la influencia de Occidente. Quizás hoy no tanto, pero a lo largo del siglo XX todavía era posible ver ese resquemor que tenían los japoneses hacia la cultura de Occidente, particularmente Estados Unidos, después de haber sido bombardeados al final de la Segunda Guerra Mundial. Madame Horiguchi aconsejaba a su esposa, Carolina Villarreal de Madero, la esposa de Gustavo Madero, sobre la etiqueta a observar en la corte imperial. La esposa del diplomático nipón había logrado establecer relaciones de amistad con otras damas de la familia presidencial, incluida Sara Pérez de Madero y Leonor Olivares Tapia, esposa del secretario de Hacienda Ernesto Madero Farías. Este era el primogénito del segundo matrimonio de don Evaristo Madero Elizondo y, por tanto, tío del presidente. Sin embargo, era solo un año mayor y habían estudiado juntos. Los vínculos más cercanos de Madame Horiguchi eran con Mercedes Madero González, la mayor de las hermanas de Francisco. En los meses que antecedieron a la sublevación en la capital, la señora Horiguchi visitaba con frecuencia la casa de la familia Madero, ubicada en la esquina de Liverpool y Berlín, en la colonia Juárez. Su papel habría de ser protagónico en los sucesos ulteriores que les salvaron la vida. La esposa del diplomático japonés era una mujer atractiva, inteligente y sociable, valioso sostén y activa consejera de su esposo. No quedó confinada al rol pasivo hogareño, que era imaginable en la época. Su cercanía con la familia Madero y el sentido del honor y la justicia de Kumaichi fue lo que los llevó a visitar la residencia presidencial esa mañana, poblada de rumores y de hechos sangrientos. Los amigos verdaderos son así, arrojados y escasos en los momentos límite. No disimulan, actúan sin petición de parte. Les basta la intuición de que su auxilio resulta necesario. Los Horiguchi y la señora Sara Pérez de Madero comprendían que los acontecimientos eran graves. Su carácter extremo, sin embargo, no fue patente durante ese encuentro.
Lo más estrujante estaba por ocurrir en las horas y días por venir. El tiempo transcurrido entre el primer y segundo cuartelazos, del 9 al 18 de febrero. Fueron 10 días desasosegados, de muerte, temor y estruendo. Durante la jornada agitada del 9 de febrero de 1913, los acontecimientos se dieron en varios escenarios, visibles unos, sigilosos otros. Empezaba una tragedia en sentido estricto y también en el literario. Los personajes cegados marchaban fatalmente al destino marcado por los dioses. Las víctimas y quienes solo en apariencia resultarían victoriosos. Esa madrugada los conjurados habían realizado 2 movimientos escasamente coordinados en tenaza para apoderarse de Palacio Nacional, después de liberar a los líderes de la asonada. Fueron larga e indiscretamente preparados y también ejecutados con desaliño y posposiciones. La escasa cautela de los conjurados solo fue superada por la impericia de las autoridades, paralizadas a pesar de los muchos indicios de que se fraguaba un golpe. El presidente de la República y los miembros de su gabinete no tomaron las medidas obvias y asequibles para prevenirlo. Más que información, lo que faltó fue análisis e inteligencia política y militar. Habría sido posible, entre otras acciones, el reforzamiento de las guardias de los edificios públicos principales, de las instalaciones militares estratégicas y un mejor resguardo o alejamiento de la capital de los generales Reyes y Díaz. Y este es un tema que se ha mencionado mucho justamente sobre la falta de malicia, que incluso puede ser una falta de inteligencia, no en el sentido de la inteligencia militar de obtener información, etcétera, sino simplemente inteligencia de saber que tener entre tu gente a quienes fuertemente apoyaron a quien tú lograste deponer, pues no es conveniente, ¿no? Hay que hacer pues los arreglos necesarios para alejar fuertemente a esta gente que lógicamente va a actuar en tu contra. Aunque bueno, está esta frase atribuida a un emperador romano, un pensador romano de la antigüedad, que decía: a tus amigos manténlos cerca y a tus enemigos más cerca. Bueno, sí es una máxima importante, pero creo que en este caso de lo que pecó Madero y mucha de su gente alrededor fue de dejarlos acercarse demasiado y tener demasiado control sobre las acciones de gobierno. Entonces, bueno, se desarrolla esta primera jornada de lucha, de rebelión, de levantamiento, y nos dice el autor: entre tanto, en la capital, al atardecer de ese domingo, cuando inician las acciones militares, las cosas no marchaban bien, como lo refirió en su diario Horiguchi. La Ciudad de México se estremecía con el continuo cañoneo. Las calles estaban desiertas. Rara era la persona que se atrevía a transitar por ellas, viéndose uno que otro automóvil circular vertiginosamente. Este brusco giro de los acontecimientos fue palpable en la colonia Roma, próxima a la fábrica de armas. La residencia de los padres del presidente, Francisco Madero Hernández, y su esposa, Mercedes González de Madero, se encontraba cerca de la legación japonesa. Eran casi vecinos. La casona se había vuelto una trampa, un fácil blanco para los cañones de la ciudadela, los delincuentes y algunos antimaderistas fanatizados, señoritos o de baja ralea. Francisco Madero Hernández era el primogénito del primer matrimonio de don Evaristo Madero Elizondo, fallecido en Monterrey en 1909. El padre del presidente recibió una educación de excelencia en Europa y en Estados Unidos. Frecuentó a personalidades de su tiempo como el príncipe Gustavo Adolfo de Suecia, Alexander Graham Bell y Tomás Alva Edison. En unas horas de ese domingo, la familia inmediata del presidente Madero pasó del privilegio al desvalimiento. El vertical descenso ocurrió en un tiempo brevísimo. Así son los hitos que marcan vidas, o los que las terminan. Fulgurantes. Lo definitorio se incuba por largo tiempo, se precipita en instantes. Abrupta llegó la elección, severa e indispensable para quienes detentan o buscan el poder político. En el triunfo se multiplican los aduladores, en la adversidad pululan los enemigos. La familia Madero se alarmó. A corta distancia de la elegante zona residencial tronaban los cañones,
Crepitaban las ametralladoras, resonaba la fusilería. El corazón político de la nación, el centro de la capital, se había convertido en un campo de batalla. Los enfrentamientos no se daban en las inmediaciones como en Molino del Rey o en Tacubaya de 1847. Ocurrían en su zona central, comercial y densamente poblada. La Ciudad de México sufría la violencia desatada en su núcleo, lo que no ocurrió en el convulso siglo precedente. Escribió Horiguchi. Al atardecer de ese día, la señora, los padres y las dos hermanas del presidente Madero, acompañados de sus respectivas familias y servidores, en número de más de 30 personas, se refugiaron en la legación de Japón, resultando con este motivo el edificio bastante reducido para albergar tanta gente. Para tranquilizar a estas personas, muy agitadas y nerviosas, les dije yo estas palabras: pueden estar tranquilos en esta casa. Nosotros haremos todo lo posible por garantizar sus vidas. La llegada a la mansión afrancesada planteaba problemas prácticos. Faltaban camas. La del matrimonio Horiguchi fue cedida a los padres del presidente. Aquí una cita de Horiguchi. La de mi hijo mayor, Daigaku, la de mi hija Iwaku y la de mi segundo hijo, Yoshinori, las ofrecimos a la señora de Madero y a otras personas. Yo dormí esa noche en un sofá. Continúa la narración de Horiguchi en sus notas del 9 de febrero. Tuve que hacer un llamamiento a los residentes japoneses en la capital, quienes al enterarse de que la familia del presidente Madero se había refugiado en la legación, se apresuraron a ayudar, reuniendo de inmediato los lechos necesarios y permanecieron ahí para prestar sus servicios. Pasaban la noche donde podían, en los coches, en la mesa de billar, etc., pues todos ellos se habían identificado conmigo para proteger a los refugiados, yendo unos a informarse de las fases de la lucha y otros, con igual riesgo, a hacer los mandados. La salvaguardia de la familia Madero pasó a ser una resolución personal de Horiguchi a una convicción del yo colectivo de la comunidad nipona avecindada en México. Proteger a los refugiados sería la misión del encargado de negocios y de las 4 decenas de connacionales que lo apoyaron. Daigaku, el primogénito, tenía entonces 21 años. Había iniciado tempranamente su vocación poética. Interrumpió sus estudios universitarios en literatura francesa para viajar a México, a donde llegó el 18 de octubre de 1911. Se vio obligado a pasar 2 meses en Hawái, ya que en el trayecto le fue diagnosticada tuberculosis, la terrible enfermedad que mató a su madre, Masa. Durante su estancia en México, el joven Daigaku, incitado por su padre, prosiguió sus estudios de francés con una maestra. Kumaichi deseaba que su vástago siguiera la carrera diplomática. Quizás le fue de mayor utilidad la práctica cotidiana de esa lengua que el domicilio familiar con la ayuda destina. Con el tiempo, su dominio del idioma sería profundo y refinado, no solamente libresco. Dominaba con maestría y naturalidad sus giros y matices, casi como un hablante nativo. En la capital mexicana se volvió simpatizante de Francisco I. Madero. La Navidad de 1912 la pasó en cama, imposibilitado de participar en los festejos familiares. La hija de la pareja, que formaban Horiguchi Kumaichi y Estina Iwako, era una atractiva adolescente de 14 años, con facciones orientales y cabellera rubia. Dejó una fuerte marca en su sobrina nieta, Sumireko. Mi tía Iwako fue excepcionalmente hermosa. Montaba muy bien a caballo. Se distinguía por sus decisiones audaces. Era semejante, por su fuerte temperamento, a mi abuelo Kumaichi. Con Iwako encontró refugio en la legación japonesa su amiga mexicana, María Antonieta Rivas Mercado. Ese es un detalle muy importante y ahorita lo mencionamos más a fondo. Ahí la atrapó el estallamiento de las hostilidades. Ambas jovencitas ayudaron a la señora Horiguchi en la atención de los refugiados y los numerosos visitantes que llegaron a la sede diplomática en los días sucesivos. Horiguchi, dedicado a organizar el asilo de los Madero, no acudió a la reunión del cuerpo diplomático que fue convocado para esa misma tarde por el embajador Henry Lane Wilson en la sede de la representación estadounidense. Wilson era el decano del cuerpo diplomático, no por antigüedad, sino porque era el único acreditado en el país con el rango de embajador.
Desde su llegada a México había sido el único jefe de misión con acceso directo a los presidentes sucesivos, y de ahí pues el poder que tenía el propio Lane Wilson como legalmente el representante de los Estados Unidos, que tenía intereses en sacar del gobierno a Madero. El dato de María Antonieta Rivas Mercado es muy interesante. Recordemos, ella era hija de Antonio Rivas Mercado, arquitecto muy destacado en la historia de México en el siglo XIX-XX. Fue quien diseñó y pues dirigió la construcción del Monumento a la Independencia, que se monta justamente por el centenario de la lucha independentista en 1910, a 100 años de 1810. Antonieta Rivas Mercado fue un personaje fundamental de la cultura mexicana de los años 20 y 30. Ella fundó el grupo Ulises junto con quienes eran sus, vamos a llamarle amigos, condiscípulos, que eran escritores, dramaturgos, poetas, que después formarían el grupo de los contemporáneos: Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Gorostiza, en fin, todo este grupo. Y entonces llama la atención que también en ese momento, atrapada por el fuego que se daba entre los disidentes que eran leales a Díaz y las fuerzas de Madero, las tropas del presidente Madero, bueno, se ve también atrapada María Antonieta Rivas Mercado, otro personaje importante dentro de esta historia. Bueno, vámonos a la pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva García, música compuesta, interpretada, producida, grabada por él, y al regreso continuamos con Letras Militantes y este texto, Un samurái en la Revolución Mexicana. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con un samurái en la Revolución Mexicana. Este recuento que hace el doctor Carlos Almada, ex diplomático mexicano, sobre el episodio de la Decena Trágica y la participación del encargado interino de la embajada japonesa en México, Horiguchi Kumaichi. Como vemos, había pues una relación muy cercana con la familia Madero, particularmente, como nos lo menciona en su diario el propio Kumaichi, con Gustavo Amadero, quien iba a ser el embajador mexicano en Japón, pero que pues la mala fortuna, la tragedia, impidió que pudiera hacerlo. Vamos a continuar entonces con la lectura. Nos quedamos en que pues no acudió Horiguchi a la reunión del cuerpo diplomático que convocaba el propio Lane Wilson, que era el embajador de los Estados Unidos en México. Nos dice el texto: la reunión de ministros tenía como propósito discutir la gravedad extraordinaria de las circunstancias, en particular las medidas de protección a los extranjeros residentes. Muchos eran comerciantes. Sus negocios o viviendas se encontraban entre el Palacio Nacional y la Ciudadela, justo en el área de fuego, en las líneas de tiro de los combatientes. Con la legitimidad del encuentro y reforzada su posición, por lo que pretendió que fuera la voz de la comunidad internacional, el embajador Wilson visitó en la tarde del primer día de hostilidades a Pedro Lascurain, secretario de Relaciones Exteriores. Le preguntó, entre comillas una cita, categóricamente si el gobierno mexicano estaba en condiciones de proteger la vida de los extranjeros. Le exigió garantías. Wilson no se dio por satisfecho ante las apuradas promesas del canciller, en el sentido de que el gobierno maderista hacía y haría todo lo posible por controlar la situación. En adelante, el decano, el embajador Wilson, limitaría los encuentros, salvo excepciones, a los ministros de las grandes potencias, además de Estados Unidos, a Inglaterra, Alemania y España. Francia fue incluida solo al principio. Aquel sería, a partir de entonces, el selecto grupo de los conciliábulos que se organizaban del cuerpo diplomático en México. Los temas más delicados los trataría el embajador de manera bilateral con el ministro plenipotenciario de Alemania, el contraalmirante Paul von Hinze, su aliado táctico. Lunes 10 de febrero, champaña por los leales. La legación de Japón, escribió Horiguchi en su diario, y aquí cita el diario, presentaba un aspecto de mucho trajín, pues las entradas y salidas de las personas que venían de visita y traían noticias del señor Madero eran constantes durante todo el día. Eran invariablemente favorables a los leales, esto es, la indisciplina de las tropas rebeldes, disensión entre sus jefes, falta de provisiones y parque, etcétera, etcétera. Según estas noticias, la rebelión no podría mantenerse ni un día más. Tanto la familia Madero como nosotros, oyendo estas noticias, celebramos la victoria de los leales, descorchando unas botellas de champaña y formulando votos ardientes por su mayor éxito. Entusiasta y parcial, Horiguchi no disponía, ni mucho menos, de toda la información sobre lo que ocurría, especialmente en lo relativo a los pertrechos militares. En realidad, los rebeldes disponían de un armamento sustancialmente mayor que los sitiadores. Estaban en la Ciudadela, que pues era donde tenían guardado muchísimo de este armamento del que disponía el ejército para la zona de la capital y zonas aledañas. La entrada de su diario contrasta con el telegrama que envió al ministro de Relaciones Exteriores de Japón, el barón Kato Takaki. Ese mismo día, con frialdad burocrática, escribió en el encabezado el asunto a tratar. Se solicitan las instrucciones de esa superioridad sobre qué trato se puede dar a los familiares del presidente de la República refugiados en la legación de Japón. No consulta si se les debe mantener en la sede diplomática. Solo inquiere sobre el tratamiento que debe dar a los asilados. O sea, da de hecho que se van a quedar ahí. No los va a sacar. No pide instrucciones sobre si hay que sacarlos de la legación. Presenta un hecho difícil de revertir dada la incertidumbre prevaleciente.
Nadie sabía todavía si las fuerzas leales al gobierno triunfarían o serían derrotadas. El intitulado le restó toxicidad política a la presencia de la familia Madero al calificarlos de refugiados. Empezó así. En la mañana del día 9 de febrero, en esta ciudad, un grupo armado se levantó, teniendo a la cabeza a Félix Díaz, quien estaba en prisión por haber fracasado con la rebelión de Veracruz. No refirió a un alzamiento militar generalizado, lo que desde luego no era el caso, sino el de una facción, un grupo armado. No mencionó a Félix Díaz como sobrino del expresidente, entonces exiliado en Francia, o más exactamente de viaje en Egipto por esos días. Tampoco señaló que se trataba de un general. Se limitó a sugerir que Félix Díaz escapó del encarcelamiento en el que había caído por su fracasado intento de octubre de 1912. Horiguchi no reportó la toma de la ciudadela por los rebeldes, ni detalló los sucesos del día anterior en el Zócalo capitalino. Con mayor fuerza de razón, tampoco abordó su propia visita, acompañado de Madame Horiguchi, a la señora Sara Pérez de Madero en el castillo de Chapultepec. Debió considerarla una actividad privada en una mañana cualquiera de domingo. Continúa con su informe que manda a Japón. En las horas de mi ausencia, la señora esposa y los padres del presidente, acompañados de sus familiares, llegaron a nuestra legación y se encuentran refugiados debido al estado poco favorable de la situación política. Solicito a esa superioridad instrucciones sobre el trato que se les debe dar a ellos. Cierra la cita del informe. No hay razones para dudar de la afirmación de Horiguchi en el sentido de que no estaba presente cuando llegó la familia Madero. De haber sido así, le evitó aceptar o denegar el ingreso. Informó a Tokio de un hecho consumado. Describió un entorno político adverso y complejo, pero cayó sobre los hechos de armas. Es claro que estaba enterado de estos, como consta en la entrada de su diario del día anterior, así como en la referencia a los combates del domingo y a la zozobra que provocaban. Sin faltar a la verdad, fue deliberadamente discreto. Reportó finalmente al barón Kato que entre los connacionales del imperio japonés no hay ni un muerto ni un herido. Estamos manejando con el mayor cuidado la protección a los connacionales. Este era un territorio más resbaladizo. En realidad, Horiguchi había convocado a su comunidad para salvaguardar a Madero y a sus familiares. Las contingencias para los japoneses habían aumentado, aunque los nipones las asumieron con entereza e incluso con entusiasmo. No fueron engañados ni forzados por Horiguchi. Sus superiores en la capital japonesa no fueron informados de dicha movilización. Hasta aquí el escueto telegrama. Al redactar este informe, al día siguiente del inicio del conflicto armado, Horiguchi estuvo influido por la relativa calma en la que amaneció la ciudad. Creía en una pronta derrota de 1.500 rebeldes por 6.000 soldados federales. En su diario escribió que ese lunes, al levantarse, no notó nada extraordinario, que a eso de las 9 fue al centro de la ciudad acompañado del doctor Makoto Suzuki. Al pasar frente a la ciudadela, vieron 6 o 7 cañones colocados, listos para entrar en acción. También había sido testigo de las llamadas que de vez en cuando hacía el presidente a la legación para enterarse del estado en que se encontraban sus familiares y comunicarles el ánimo de las tropas leales y su plan de combate. Ese día, Horiguchi también registró en su diario las visitas que hacía Gustavo, el hermano del presidente, a la legación para animar y consolar a sus padres y hermanas. Gustavo Madero, escribió Horiguchi, había sido nombrado como embajador especial de México en Japón para agradecer el envío del conde Uchida como enviado especial a las fiestas del centenario. Agregó ese 10 de febrero, el señor Gustavo Madero, diferente de su hermano Chaparrito, como dicen los mexicanos, es un hombre extraordinariamente alto, con voz robusta y fuerte. A sus 38 años, cumplidos apenas el 16 de enero anterior, Gustavo era determinado y de imponente presencia. Él y Francisco eran inseparables, compañeros en todo, desde la niñez.
Estudiaron juntos en París durante 5 años y después en California. Gustavo fue un activista en la lucha revolucionaria a la que prestó importantes servicios como la compra de armas. Había sido electo diputado en la 26ª legislatura por méritos propios. Su posición política era combativa. Se le atribuía el patrocinio de la Porra, grupo musculoso de defensa de la revolución. Horiguchi terminó su texto de ese día afirmando que tenía, Gustavo, la manía de repetir la frase allons donc, vamos pues en francés, a cada momento. Frase que me hacía sonreír pensando que dentro de algunos meses estaría en Japón este amigo y la repetiría igual que aquí. Hay cierta camaradería y algo de humor en este párrafo cuando Horiguchi imaginó a Gustavo Madero, con su físico rotundo y temperamento de norteño mexicano, repitiendo esa muletilla en la corte del Tenno, en Japón. Horiguchi reflejó un optimismo evidente, explicable ese día en relación con lo que sopesaba sería el desarrollo de los acontecimientos. Su texto indicaba que pensaba que se encauzarían de manera favorable al gobierno de Madero, que la ciudadela caería y que la situación se estabilizaría pronto. Asumía que el ejército habría de ser fiel al presidente y que Gustavo podría cumplir su misión diplomática. El presidente regresó el lunes 10 de Cuernavaca, a caballo y acompañado por Felipe Ángeles y 50 jinetes. El secretario de Guerra y Marina los recibió entre Xochimilco y Tepepan. Allí el presidente ordenó a García Peña tomar el mando de las tropas leales a su gobierno y designar al general Ángeles como jefe de su Estado Mayor. El secretario ya había abdicado de sus responsabilidades. Se limitó a proponer a Huerta como comandante de la plaza militar de la capital. Su desempeño fue de total grisura. Con respecto a Ángeles, García Peña privó al presidente, y éste se privó a sí mismo, de quien pudo haber sido su más firme apoyo. Esa misma tarde llegaron a México por ferrocarril y desde Cuernavaca 2,000 hombres equipados y algunas armas de artillería. Madero debió ordenar, al menos, que los resguardaran a él y a Palacio Nacional. No hacerlo fue una peligrosa omisión. Las tropas llegadas de Morelos fueron, en cambio, enviadas a realizar ataques suicidas contra la ciudadela. Felipe Ángeles tenía una historia de desencuentros con sus superiores jerárquicos. Se había negado a cohonestar en 1909 los actos de corrupción en la compra de equipamiento militar del general Manuel Mondragón en París. Había hecho quedar en ridículo a los héroes de la campaña antizapatista tan elogiados por el Imparcial. Había sido recientemente ascendido a general. Su nombramiento no había sido ratificado por el Congreso. Esto le impedía tener mando sobre generales de mayor antigüedad. Ángeles era reconocido como un artillero brillante, pero desestimado como un teórico. Sobre todo era cercano al presidente y por ello más detestado. Huerta se refería a él como ese Napoleoncito. Y cabe destacar, recientemente escribí un artículo para Lux sobre Luis Espinosa Casanova, exsecretario general del sindicato, que fue parte del Estado Mayor de Felipe Ángeles. Efectivamente, Felipe Ángeles siempre tuvo problemas con sus mandos superiores. Y pues después de estos hechos tremendos de la Decena Trágica, ya en la conflagración abierta con el gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza, finalmente pues rompe con Carranza y se va con Francisco Villa y forma parte de la División del Norte. Tenía su propio regimiento en donde, repito, Luis Espinosa Casanova, miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas posteriormente, combatió durante la Revolución Mexicana. Bueno, esta referencia era necesaria también. Ni el presidente ni Horiguchi sabían que ese mismo día Huerta había reanudado las negociaciones con los rebeldes, por medio de intermediarios que habrían de ser afinadas al día siguiente en un encuentro personal entre él y Félix Díaz. El lunes 10 de febrero, el general Aureliano Blanquet se dirigió telegráficamente al presidente Madero desde el cuartel del 29 Batallón en Toluca, bajo su mando, para protestar enérgicamente sobre la falsa versión de que había defeccionado. Hizo público su desmentido y proclamó su lealtad al gobierno. Madero le respondió: «Nunca he dudado de su lealtad.
Hoy mando a hacer rectificaciones. Martes 11 de febrero, 8 horas de terribles combates. Al leer a Horiguchi en su entrada de ese día, se advierte un cambio pronunciado en su estado de ánimo. Habían pasado 2 días sin que las tropas gubernamentales intentasen el asalto a la ciudadela. La falsa calma había terminado. El japonés pasó de la exultación a una sombría y concisa referencia a la batalla que se extendió de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde durante 8 horas, resultando más de 300 muertos y 500 heridos de ambos bandos. Peleaban los rebeldes desde la ciudadela y los leales rodeándoles por 3 lados. No hay ninguna referencia a Madero o a su familia, ni las llamadas del presidente desde Palacio Nacional, ni a visitas de Gustavo, ni de las reacciones sobre los acontecimientos. Ese día ya no fue de botellas burbujeantes y de hurras. Verosímilmente fue, por el contrario, para protectores y refugiados. El de la sombría confrontación con una realidad más adversa de lo que había supuesto. De acuerdo con la estrategia definida por el general Huerta, el martes 11 a las 10 horas ordenó un ataque frontal a la ciudadela, erizada en sus azoteas con cañones y fusiles. Se trata de un edificio pesado y cuadrado de 168 metros de lado, cuenta con 4 patios, sus muros interiores y exteriores son de piedra sólida que tienen un espesor de 1,10 m. Quien haya podido visitar la ciudadela y entrado a las diferentes bibliotecas que hay, pues ve que es un lugar pues que parece inexpugnable. Si consideramos, además de los muros tan anchos, pues el que tenían ahí, pues todo el armamento de los regimientos más importantes de esa zona de la Ciudad de México. La fábrica de armas, que era de tabacos desde 1807, era robustamente disuasiva. Los insurrectos tuvieron 2 días para establecer puestos avanzados equipados con ametralladoras de las calles aledañas. Prevaleció la propuesta de Mondragón de no atacar Palacio Nacional, sino de establecer un cerco defensivo. Codo a codo, los militares y civiles que se les unieron, bien pertrechados, estaban listos para defender sus posiciones desde lo alto y a nivel de tierra. Llegaron a ocupar hasta 20 manzanas con linderos cambiantes. La decena trágica fue, en esencia, una secuencia de actos de terrorismo en gran escala. Prefiguró la subversión psicológica de masas en los grandes conflictos del siglo que iniciaba. Para una sociedad polarizada y tensada por meses de conflictos políticos y bélicos, víctima ahora de la temible guerra urbana, las ansias de paz y normalidad serían rápidamente mayores que los anhelos democráticos. La solución solo podía ser la eliminación del gobierno legalmente electo. El estado de la ciudad era terrible. Se empezaban a descomponer los cadáveres, empezaron a faltar los artículos de primera necesidad y los precios se elevaron exageradamente. Cada día Gustavo Madero, de sus propios fondos, compraba 10,000 emparedados para alimentar a los soldados. Bien, y bueno, aquí hay una parte en donde nos habla también de toda esta relación nuevamente con los diferentes generales, cómo pues fue tendiendo estas ligas el propio Huerta, que era considerado pues fiel al gobierno de Madero, y que finalmente lo que estaba haciendo era negociar un posicionamiento que lo iba a colocar por encima de los primeros rebeldes. Bueno, ya murió Reyes, Díaz y Mondragón siguen peleando en la ciudadela. Finalmente el propio Huerta se va a unir a ellos abiertamente más adelante, pero pues él es el que va a ocupar, el que va a usurpar la presidencia, de la que va a deponer a el presidente Madero. También pues nos habla aquí en varias partes sobre la relación más que la relación, el manejo, la manipulación que da el embajador Wilson con los otros ministros, el británico, el español y el alemán, para presionar al propio Madero, para incluso sugerir su salida de la presidencia como solución a este conflicto. Y bueno, buscaban ese
ese objetivo. Aquí lo señala el doctor Almada en esta parte del texto. Dice: si bien Wilson y von Hinze, que recordemos que era el embajador alemán, obraban juntos para cumplir su común objetivo de derrocar a Madero, diferían en cuanto a su sucesor. El contraalmirante von Hinze informó: había una guardia de honor en la entrada sudeste, gente de uniforme gris de campaña. Una banda de criminales que nos aclamó con roncos gritos de ¡Viva Félix Díaz! Díaz no daba la impresión de ser un hombre muy inteligente y parece más impulsivo que fuerte. Su informe se situó en las antípodas del que envió el embajador Wilson. El estadounidense vio y describió a Félix Díaz con términos de encomio, con ánimos de aliento y protección. El alemán observó la ciudadela y a sus ocupantes con ojos profesionales. El diplomático y militar alemán descreía en la capacidad de los mexicanos para gobernarse en un marco de leyes, como suelen hacer los europeos hacia cualquier gobierno de lo que antes fueron sus colonias. Para él, solo un gobierno autoritario o dictatorial podía asegurar la paz y el orden. Félix Díaz solo le merecía desdén. El embajador promovía a Félix Díaz como sucesor de Madero. Hinze respaldaba a Huerta. Ahí terminaban las coincidencias entre los representantes estadounidense y alemán. Su alianza era táctica. Horiguchi escribió: el señor Terúi regresó esa tarde a la legación y describió un macabro espectáculo que ya que estaba por el centro, había querido ver lo que sucedía por allí, y que no había visto más que cadáveres por todas las calles. Pero la mayor parte no era de combatientes, sino de mujeres y niños. Durante la noche, posiblemente para no interrumpir la tranquilidad nocturna, se suspendía el cañoneo. El alumbrado público estaba completamente apagado. Pocos transeúntes por las calles, de vez en cuando se oían disparos aislados de fusil. Es contundente el testimonio. La mayoría de las víctimas eran inocentes, residentes o transeúntes, familias capitalinas. No eran daños colaterales, eran blancos al azar de los cañones y la metralla de los sublevados. Esto es muy importante señalarlo porque de repente se piensa que los dos bandos son igualmente culpables de las tragedias. Cuando se habla a veces por ciertos revisionistas de la historia de nuestro país, suelen decir que la Revolución Mexicana fue un magnicidio de millones de mexicanos y mexicanas que, sin deberla ni temerla, por estar en uno u otro bando, habían sido víctimas de este enfrentamiento fratricida. Y se pierden ahí, se desdibujan las líneas, se quitan los matices que tienen que ver con que pues, la lucha tenía un objetivo fundamental. Primero nace la Revolución Mexicana como una reivindicación de la clase trabajadora, como lo muestran las huelgas de Río Blanco y la huelga minera de Cananea. Reprimidos estos intentos de sublevación de obreros, pues viene la parte que quiere pelear, rechazando esta mala imagen que daba el gobierno represor de Porfirio Díaz. Pues viene esta idea de quitarlo ya del gobierno por la buena, con las elecciones y todo, que finalmente no se deja Porfirio Díaz. Viene esta sublevación encabezada por Madero, se derrota a las tropas de Díaz, Díaz se va de México, y luego vienen estos sublevados, y aquí lo vemos en esta parte en donde se habla de la posición de Wilson. Von Hinze, efectivamente el alemán, ve en Huerta a un personaje óptimo porque era un personaje truculento pero bastante inteligente. Lo que muchos autores dicen es que lo que pierde a Huerta también, no solamente, es su afición al alcohol, pero que era un tipo bastante inteligente, calculador, manipulador, como lo demostró en este episodio histórico, mientras que Félix Díaz pues era bastante estúpido. Sin embargo, era lo que más convenía al gobierno estadounidense, ¿no? Un muñequito que pudiera seguir sirviendo a sus intereses. Esta aparente o supuesta animadversión que tenía Porfirio Díaz hacia los estadounidenses, pues no era cierta tampoco. O sea, dejó entrar mucho capital estadounidense como dejó entrar mucho capital inglés y francés. Entonces, eso era lo que convenía realmente a los norteamericanos, mientras que a los alemanes, los tenían rezagados en esta lucha por ser
quienes gozaran también de los recursos de nuestro país. En un memorándum de ese día al Departamento de Estado, el embajador Wilson solicitó que el gobierno de los Estados Unidos, por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones políticas, envíe instrucciones firmes, drásticas, quizás de carácter amenazante, para ser dirigidas al presidente Madero y a los dirigentes del movimiento revolucionario. Si yo estuviera en posesión de tales instrucciones o bien revestido de poderes generales en nombre del presidente, podría probablemente inducir a un cese de hostilidades e inducir a negociaciones que tuvieran por objeto llegar a acuerdos políticos definidos. Sabemos también que Estados Unidos es un país que le encanta hacer negocio con la guerra y pues eso fue lo que continuó. Hay quien dice, igual dentro de este revisionismo pútrido de personajes que se dicen historiadores, pero ni siquiera podemos calificarlos de licenciados o ingenieros, y saben a quiénes me refiero, son Zunagui, Krause, etc. Bueno, pues han tratado de decir que Estados Unidos fue el principal gestor de la lucha revolucionaria, que porque eso le convenía a los Estados Unidos. Bueno, en fin, ya tendremos oportunidad de discutirlo en otro texto, pero finalmente se pierde de vista qué es lo que realmente pasaba en nuestro país. Viernes 14 de febrero, impasible, la familia Madero veía arder su casa. Horiguchi informó a su capital sobre el desarrollo de la contienda entre las fuerzas de los rebeldes y las del gobierno. Ya no se refirió a una difícil situación política o a un alzamiento faccioso. Describió una cruenta batalla urbana. El lenguaje del japonés cambiaba conforme los acontecimientos se volvían más dramáticos, aunque usaba un tono mesurado para dirigirse a su cancillería. En su diario volcaba sentimientos más intensos. Reportó: hoy, día 14, a las 6 de la mañana, empezaron a atacar con cañonazos. Se observan escenas de terrible tragedia como consecuencia de conflictos armados. Los funcionarios de esta legación, los connacionales y los refugiados se encuentran sanos y salvos. El mismo día escribió para sí mismo: el cañoneo estremecía el cielo y la tierra. Las balas de las ametralladoras caían en una lluvia de hierro y fuego por toda la ciudad. Los cañones rugían como los truenos en una tempestad, dejando la impresión de que la guerra es la suprema grandiosidad que la humanidad pudiera imaginar. Con emoción evidente agregó Horiguchi: como a las 2 de la tarde, cuando nos sentábamos a la mesa para comer, oímos la alarma de incendio. Subimos precipitadamente a la azotea y vimos una espesa columna de humo negro que subía de la casa del señor Madero, a unas 3 o 4 cuadras de distancia. Era una escena conmovedora ver a los padres de Madero y a sus hijas en absoluto silencio y sin notar ninguna alteración en sus semblantes, contemplar su casa ardiendo, presintiendo, tal vez, mayores infortunios que pudieran sobrevenirles. Más tarde supimos que el incendio había sido provocado por los enemigos del presidente Madero. El viernes 14, Horiguchi Kumaichi se entrevistó con el secretario Pedro Lascurain. El encuentro le produjo mayor intranquilidad. Sobre su traslado y la conversación que sostuvieron, escribió: me hicieron comprender el verdadero estado de las cosas y presumir que el estado de guerra duraría algún tiempo. Los bancos y el comercio en general llevaban cerrados ya cerca de una semana. La población se acercaba al punto de quedarse sin comestibles. Corrían rumores de que los muertos y heridos eran más de 5,000, siendo el 90% civiles, no combatientes. Muchas casas fueron destruidas por los disparos de los cañones. Por las calles estaban tirados los cadáveres y en el campo de Balbuena quemaban con petróleo los que se habían podido ser recogidos en la ciudad. Cadáveres de leales, rebeldes, de curiosos y de mujeres y niños. Al efectuar la incineración, se producía un olor repugnante a carne chamuscada y se despedía una densa humareda negra. Sábado 15 de febrero. Las familias Madero y Horiguchi temían ser asesinadas de un momento a otro. Horiguchi escribió: los padres del presidente Madero me decían que pensaban ir al castillo de Chapultepec, a lo que me opuse diciendo que no era oportuno todavía. Esa mañana llegaron 2 o 3 empleados de una casa de comercio japonesa a comunicarme el rumor que circulaba de que iban a bombardear el edificio de la legación donde estaba refugiada la familia Madero. Yo callé este rumor a mis familiares para no alarmarlos,
y con mucho más razón a la familia Madero, pero su chofer les comunicó esa misma noche que iban a ser atacados en la misma legación. Esa noticia les inspiró naturalmente intranquilidad y temor. Tratando de evitar molestias, querían salir, pero al mismo tiempo el temor los contenía. Después de la cena decidieron marchar al castillo de Chapultepec. Yo hice todo lo posible por disuadirlos de esa idea, pero fue en vano. Entonces, para su mayor tranquilidad, los hice acompañar por mis familiares para protegerlos, pensando que los familiares de un diplomático, con su inmunidad, no serían molestados en lo más mínimo. Y además, por si era efectivo el rumor de ataque a la legación, que los míos no se encontraran en peligro. Narró el japonés que eran como las 10 de la noche cuando más de 20 personas salieron con 3 automóviles en medio de la más completa oscuridad. Iban estas personas, unas tendidas en el suelo y otros agachados para ofrecer menos blanco a las balas de los combatientes. Todas ellas se imaginaban no estar vivas al oír el zumbido de los proyectiles sobre sus cabezas. Después de un rato en el que temían ser muertas de un momento a otro, llegaron al castillo con la velocidad que les permitían los coches, sin más consecuencias que el susto. Horiguchi llamó por teléfono a Chapultepec para asegurarse de que hubiesen llegado bien y para informarles que la legación no había sido incendiada todavía. Esa noche la pasaron en vela él y más de 20 japoneses, armados con pistolas, rifles y sables japoneses. O sea, imagínense esa escena. Los propios connacionales, los propios japoneses, dispuestos a defender la legación, la embajada, pues como samuráis, ¿no? No solo con armas de fuego, sino con katanas. Debe haber sido una escena increíble. El nuevo día llegó sin más incidentes en la legación. Al amanecer, viendo que no había pasado nada, nos dormimos profundamente para desquitarnos de la desvelada. La calma transitoria había regresado. La familia Horiguchi, gesto inusitado, actuó como escudo protector con la bandera japonesa de la familia Madero. Todos pasaron la noche en el castillo de Chapultepec. Horiguchi prefirió que los anfitriones y los refugiados arrostraran los riesgos de las balas de los francotiradores y no el de los probables proyectiles de artillería. La versión de un posible bombardeo a la legación japonesa pudo haber sido provocada por la febrilidad reinante. Es más verosímil que haya sido parte de la guerra psicológica desatada contra el presidente Madero para arrancarle su renuncia. Una intimidación contra la familia del presidente y por ende a quienes les daban refugio. Horiguchi y la comunidad japonesa se tomaron muy en serio las versiones y se aprestaron a una eventual resistencia armada. El incendio, el día anterior, de la residencia de los padres del presidente demostraba que las amenazas y rumores no debían ser tomados a la ligera. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de un samurái en la Revolución Mexicana. Quizás más adelante podemos recuperar otras partes, pero bueno, vale la pena mencionar. Finalmente este cuidado que dieron la familia de Hiroguchi Kumaichi a la familia Madero, pues evitó que fueran asesinados. Ya después, el asesinato de Francisco y el de Gustavo, pues cala muy hondo en el ánimo de estos personajes, y lo que buscan es ayudar a los Madero a salir de la ciudad, a llegar a Veracruz, tomar un barco, de ahí irse hacia Cuba y de Cuba subir hacia los Estados Unidos, que finalmente es lo que logran con el apoyo de los funcionarios de las otras legaciones, de la propia Cuba, de España, y finalmente logran este refugio o este exilio al que son obligados por el gobierno golpista de Victoriano Huerta. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este episodio, agradeciendo su atención, agradeciendo también a mis camaradas de Radio ESME por todo el apoyo que siempre dan a la producción y difusión de este programa, a mi compañera Judith García por el apoyo que siempre me da también para el armar estos programas, y a mi compañero Carlos Villanueva García por la música que nos prepara para cada emisión de Letras Militantes. Por mi parte es todo. Esperamos contar con su escucha, su amable escucha y su atención para este programa Letras Militantes. Que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos.
Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.